Bueno, lo que el ministro ha señalado es lo siguiente, ¿no? Que en los últimos 2 años el Ejecutivo ha inaugurado 92 colegios a nivel nacional. Sin embargo, las cifras son muy preocupantes, ¿no? Las cifras del mismo censo escolar 2024, o sea, el corte del año pasado, y alguna información actual que ha revelado el mismo Ministerio de Educación. Víctor Fuentes, economista de IP, está con nosotros. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Valeria, buenas tardes. A ver, 92 colegios inaugurados, ¿no? A primera vista, a primer oído, es una muy buena noticia, ¿no? Sobre todo porque ya estamos a poco de empezar las clases. Pero hemos trabajado juntos incluso un informe sobre la cantidad de colegios que tienen al menos una edificación en riesgo de colapso. Pero a pesar de ello, hay cifras más reveladoras, ¿no? Que revela el mismo Minedu. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, un poco para poner en perspectiva. El Perú tiene más de 55.000 locales educativos públicos para educación básica, ¿no? Entonces, de estos 55.000 locales educativos, el 51%, es decir, 28.000 colegios, tienen un alto riesgo de colapso y por lo tanto es necesario su demolición y una reconstrucción. En ese sentido, sí, es positivo que se haya inaugurado 92 colegios, pero eso representa bastante menos del 1% de la cantidad de colegios en total, ¿no? Y si nosotros tomamos no solamente en cuenta aquellos colegios en alto riesgo de colapso, sino también aquellos que requieren algún tipo de intervención parcial, ahí estamos hablando de casi 15.000 locales educativos más. Es decir, 3 de cada 4 locales educativos al cierre del 2024 requerían ya sea una sustitución total o parcial. O sea, tumbados o con algún tipo de refacción importantísima, ¿no? Si esto lo trasladamos al número de estudiantes, ¿no? Estamos hablando de más o menos casi 3 de cada 4 estudiantes de colegios públicos van a regresar a las aulas en condiciones preocupantes. Ahora, esas son las cifras de el censo escolar. El Minedu hace una revisión de las paredes, techos, columnas, pisos, ¿no? Y de todo el área construida, ¿no? Establece qué tanto se requiere demoler y reconstruir, ¿no? ¿Y cuál es la cifra que ha revelado? Específicamente que, aquellos que requieren más del 70% de demolición y reconstrucción, ¿no? Son aquellos que requieren la más alta atención. Estos, para todo el Perú, significan estos 28.000 locales educativos que son, priorizados, que deberían ser priorizados para la atención correcta de los estudiantes. Que era 4 veces la cifra que teníamos con el censo, ¿correcto? Es correcto. Esa primera cifra es, venía de un cuestionario que se le hace a los directores. Claro. Y los directores afirmaban de que, había un riesgo general, ¿no? Ya cuando nos metemos a revisar no solamente el riesgo general, sino también las paredes, los techos y los pisos, ¿no? y empezamos a mirar de manera un poco más detallada sobre el área construida, es que el Minedu dice que en realidad esa cifra ya no es del 16%, sino que es del 51%. Ahora, ¿en cómo están repartidas? O sea, ¿cuál es la región? Imagino que Lima, pero ¿cuáles son las regiones que concentran la mayor cantidad de este tipo de escuelas, de colegios? Si bien hay una gran presencia de Lima en cuanto a los colegios que en general son más grandes, ¿no? Lo que hemos encontrado es que las regiones y sobre todo las provincias que requieren una mayor sustitución de la infraestructura educativa son también las más pobres, ¿no? Por ejemplo, destaca tanto Cajamarca región como sus provincias, como aquella en las que son más pobres, pero además buena parte de su infraestructura educativa, más de 2/3 de su infraestructura educativa debería ser demolida y reconstruida. Okay. Por otra parte, están regiones con menor nivel de pobreza, como por ejemplo Ica, en el que este porcentaje de demolición baja al 28%. ¿No? Entonces, hay una relación inversa ahí, ¿no? Entre el nivel de pobreza y el nivel de seguridad de los locales educativos. Ahora, pese a que incluso en el último año el tema de la inversión ha sido bastante amplia, ¿no? O ha crecido en términos de ejecución en el sector educación. Sí, es cierto. El año pasado se lograron ejecutar cerca de 10.000 millones de soles. Y si bien es una cifra importante, es un récord histórico, todavía representa una
una porción muy pequeña respecto a la brecha total, que se estima en 160.000 millones de soles, ¿no? Entonces estamos hablando de más o menos un 6% de lo que se ha avanzado en el 2024. Hacia adelante tenemos un reto muy grande todavía en términos de, no solamente en términos de cobertura, sino sobre todo en términos de calidad de la infraestructura. Claro. Ahora, claro, uno escucha al ministro de Educación y dice, bueno, es una buena noticia, 92 colegios inaugurados, pero además del trabajo que naturalmente tiene que hacer el gobierno, liderado por Minedu, de construir colegios en zonas donde probablemente no haya una escuela decente para los niños y las niñas, ¿dónde debería enfocarse el esfuerzo del Ejecutivo? O sea, ahorita ya no hay mucho que hacer, ya la próxima semana empiezan las clases, pero ¿dónde podría irse o encaminarse ese trabajo? En realidad los trabajos de mantenimiento, ¿no?, se despliegan a lo largo de todo el año. El propio Minedu establece algunos criterios y si bien digamos, hay algunas zonas, por ejemplo las zonas rurales, que requieren digamos, una sustitución más amplia, es decir, se requiere demoler una mayor proporción de todo el área construida, en la medida en que está más lejos, en la medida en que las zonas son un poco más rurales, es un poco más costoso, ¿no? Mientras que en las zonas urbanas, donde el porcentaje de demolición, es decir, el porcentaje del área techada que se requiere sustituir es más bajita, y hay más estudiantes, ¿no?, la intervención, ¿no?, digamos, los soles que se pueden gastar, se pueden usar de manera más eficiente. Entonces acá el criterio es un poco, hay que lograr un equilibrio en el que podemos atender tanto a los alumnos de zonas urbanas como a los alumnos de zonas rurales. Sin embargo, hay que dejar claro que en la medida en que estamos hablando de regiones y provincias con mayor nivel de pobreza, deberían tener algún nivel mayor de prioridad, ¿no?, para poder igualar la cancha, igualar las oportunidades para todos los peruanos. Y tenemos, ¿no? O sea, tenemos un mapa de cuáles son las regiones más pobres porque suele salir de manera periódica, por no decir todos los años en el primer semestre. Y lo otro es el tema del mantenimiento de escuelas. ¿De quién depende? ¿De los directores, del OGEL, del gobierno regional, del municipio? ¿De quién? En general, tanto digamos, las funciones de educación como de salud están bastante descentralizadas. Claro. Es principal responsabilidad de los gobiernos regionales. Por supuesto, en coordinación con el Minedu, con el gobierno nacional, pero también con las municipalidades como gobiernos locales, ¿no? Entonces hay una relación muy estrecha y de colaboración. Lo interesante es que no solamente, digamos, se puede apostar por la renovación, la puesta a punto y por supuesto el mantenimiento de la inversión educativa a partir de fondos digamos, de inversión pública, sino que también se puede impulsar este tipo de mejoras a partir de la colaboración público-privada, ¿no? Ahí tenemos esfuerzos en obras por impuestos, en asociaciones público-privadas y también gobierno a gobierno, proyectos gobierno a gobierno. Entonces, en conjunto podemos mejorar estas condiciones para los alumnos, no solamente con intervenciones desde el sector público con inversión pública, sino también desde la colaboración público-privada. Este tema, por ejemplo, de las APPs, que está bien en boga con los anuncios del Ministerio de Economía, Proinversión, hoy temprano hubo una conferencia, ¿este modelo APP podría cerrar esta brecha que tenemos pendiente en el sector de educación? Creo que puede contribuir a cerrarla más rápido, ¿no? Okay. Y acá es importante la oportunidad, ¿no? Digamos, lo ideal sería poder cerrar la brecha a cero de manera inmediata, pero digamos, tenemos recursos limitados, tenemos un déficit fiscal que hay que cuidar, no podemos perderle de vista digamos, a la sostenibilidad de las cuentas del gobierno. Pero en la medida en que podemos aprovechar digamos, tanto el expertise público como el expertise privado, eso podría cerrarse a tiempo o de manera menos prolongada. Y eso facilita digamos, un mejor despliegue del potencial de más alumnos y por lo tanto de más peruanos. Claro. Ahora, Víctor, ¿cuál es el riesgo de no darle una buena infraestructura educativa a un niño peruano, a un niño que vive en nuestro país? Digamos, hay digamos, efectos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? En el corto plazo, digamos, definitivamente están expuestos a un riesgo de que el colegio se pueda caer, que pueda colapsar, y eso seguramente digamos, puede afectar su vida y su salud, ¿no? Mientras que en el mediano y largo plazo digamos, vamos a encontrar diferencias significativas, importantes entre alumnos que tienen esas condiciones básicas de un lugar adecuado para vamos, promover un mejor logro educativo. Okay. Eso a la larga va a significar mejores oportunidades de trabajo y mejores salarios. Ahora, nos hace falta, Víctor, un plan, digamos, de largo plazo, un plan con miras, digamos, a unos 5, 7, 8, 10 años. Lo digo porque hay una cantidad de rotación de ministerios o de ministros en ciertas carteras bien estratégicas
Midagri, por ejemplo, Minintero, otra de ellas, pero lo que siempre suelo escuchar es que no hay, digamos, un plan trazado de lo que se puede hacer para reducir justamente esa brecha en educación. ¿Lo tenemos? ¿A Perú tiene un documento, guía? Eso es lo más interesante. Sí tenemos un plan, tenemos el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad, ¿no? Y digamos, el problema es que no hay esa priorización de parte de las autoridades, sobre todo las nacionales, para, digamos, con los recursos que se tienen, con los recursos que se cuentan cada año, ponerle más balas a esos proyectos que son más importantes. O sea, existe, el documento existe, solo que no hay, o sea, no se ve de repente que algún ministro pueda tomarlo, digamos, un poco en serio, aplicarlo en su sector. Sí, no solamente ministros, otra vez es responsabilidad de gobiernos regionales y de municipalidades, ¿no? Acá hay una responsabilidad bastante bien compartida. Entonces, el plan de mediano plazo existe, ¿no? Están los proyectos más grandes, pero por supuesto por debajo están los proyectos digamos, más medianos y pequeños, ¿no? ¿Cómo articulamos estos en lugar de tener 1000 proyectos, por decir una cifra grande, pero digamos, tenemos más de 28.000 colegios en riesgo de colapso, ¿no? Y asegurarnos que todos esos colegios puedan salir de manera articulada, eficiente, con el menor costo posible? Queremos empezar a empaquetar proyectos, ¿no? En lugar de tener muchos proyectitos, en lugar de atomizar la inversión pública, deberíamos empezar a empaquetarlos, ¿no? Empezar o sea, ¿por regiones? Por regiones, por provincias, ¿no? Digamos, hay diferentes modalidades ahí en las que podemos combinar proyectos más grandes con proyectos más pequeños para que sean atractivos para la inversión privada. Ah, mira. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto tiempo demora en nuestro país tumbar un colegio y volver a reconstruirlo? Es una pregunta bastante interesante. En muchos casos, digamos, una vez que se cae el colegio, además de que se puede, por supuesto, derruir, en muchos casos no se puede volver a levantar porque buena parte de los centros educativos no tienen saneamiento legal. Y si no tienen saneamiento legal, no se puede invertir, porque, digamos, legalmente no se puede intervenir, ¿no? Entonces, hay un espacio de acción también bastante amplio, digamos, desde el saneamiento legal para poder fomentar ese tipo de inversiones, ya sea de empaquetamiento desde inversión pública o claro, como la colaboración público-privada. Claro, claro. Ahora, Víctor, hay otro tema que quería consultarte. Hoy te preguntaba lo de las APPs porque hubo una conferencia bastante temprano y se hablaba de, bueno, aplicar este mecanismo en obras que tengan que ver con el sector transporte y otros también con el sistema de riego en nuestro país. Imagino que en las próximas semanas va a haber novedades. Pero hay otro tema que también está bien interesante porque en la mañana, a la misma hora de la conferencia del Ministerio de Economía, hubo una conferencia de energía y minas, ¿no? Y se le consulta al ministro de Economía sobre esta propuesta elaborada en el Congreso de la República, presentada en el Congreso de la República, uno de los firmantes es el presidente del Congreso, sobre la posibilidad o el planteamiento de que el Banco Central de Reserva pueda comprar oro. Así que vamos a escuchar la respuesta del ministro y lo comentamos. Adelante. El Banco Central y el Banco de la Nación no tienen las competencias para hacer eso. Estamos hablando de leyes, de nuevos proyectos de ley que amplíen sus competencias. Y eso tendrá que discutirse, porque igual el Banco Central puede cambiar dólares por oro al fondo minero que vende su oro. Lo que sí no estoy de acuerdo es comprarle oro a los pequeños mineros y mineros artesanales en vías de formalización. De ninguna manera. El oro se lo compramos a los formales. Bueno, declaraciones del ministro hoy bastante temprano. ¿El Banco Central de Reserva puede comprar oro? ¿Está dentro de la ley orgánica, dentro de sus funciones? ¿Lo hace ya? Porque esto es comprarle al minero artesanal. Formal, lo que dice el ministro, ¿no? Sí, creo que digamos, es importante entender digamos, por qué existe el Banco Central y digamos, cuál es su función, ¿no? La función más importante del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria, ¿no? Y preservar la estabilidad monetaria, digamos, es una función que está en la Constitución, ¿no? Por la cual, digamos, a veces tiene una serie de estrategias, entre los cuales, por ejemplo, está las reservas internacionales netas. El manejo de las reservas internacionales netas sirve para defender la moneda, ¿no? Entonces, eso como gorrito general, ¿no? En ese sentido, la función del Banco Central no está determinada, no está explícita para apoyar en algún tipo de intervención sobre, por ejemplo, la producción de oro ilegal, ¿no? Entonces, primero, eso no está en la Constitución. Ya. La función del Banco Central es muy clara, muy explícita y es una de las principales razones, por supuesto, junto con su autonomía, que ha permitido tener un Banco Central sumamente exitoso. Claro. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? En segundo lugar, el Banco Central, en definitiva, no puede comprar oro ilegal, ¿no?
ni sobre el cual hay algún tipo de duda sobre su origen. Primero porque significaría blanquear Claro. Digamos, activos ilegales, pero al mismo tiempo porque no le sirve, ¿no? Digamos, la función de tener oro en las reservas es que, digamos, sirvan como respaldo frente a las operaciones que hace el Banco de Bancos, que es el Banco Central, ¿no? Entre los bancos peruanos y, por ejemplo, otros bancos del exterior, ¿no? Y si no tiene ese respaldo de un activo sólido, líquido, ¿no? Que se pueda transar en mercados internacionales, ¿Cómo básicamente qué? Como un oro legal, ¿no? Ya, como ajá. Entonces, básicamente no le sirve. Entonces, al Banco Central no le sirve comprar oro ilegal, además de que no puede comprar oro ilegal. Entonces, en ese sentido, es bastante preocupante este tipo de iniciativas, digamos, que van, buscando quizás Salidas, ¿no? Sí, salidas para un problema que es... Ahora, lo que dice el ministro es lo que sí, digamos, él está de acuerdo, por lo que he escuchado, es que es comprarle al formal, al minero artesanal formal, ¿no? Si eres informal o si eres ilegal o estás en proceso de formalización, a ti no te voy a comprar. ¿Es un buen argumento? Es un argumento un tanto débil, ¿no? El propio Reinfo nos ha demostrado este fracaso de la formalización, ¿no? Digamos, después de 20 años en un proceso de formalización que se suponía que era un proceso de adecuación, un proceso temporal, que después de 20 años no se termine de consolidar, nos dice un poco sobre, los incentivos reales que hay para finalmente hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante defender la institucionalidad y la autonomía del Banco Central de Reserva, que bueno, es uno de los referentes también en la economía, ¿no? O sea, es destacado incluso a nivel internacional. Correcto. Ahora, hay un punto muy importante sobre el manejo de las reservas, ¿no? Mucho se ha conversado sobre, con los precios del oro subiendo, el Banco Central... Claro, ¿por qué no lo compras y aumentamos un poco las reservas? Ojo, que no se puede timbiar con las reservas tampoco. No, precisamente por eso. El Banco Central tiene un equipo técnico de muy alto nivel, de gente muy capacitada y muy entrenada, más de 60 personas, encargadas de analizar cómo le sacamos el máximo rendimiento posible de estas reservas. Que otra vez estas reservas no sirven para financiar proyectos de inversión pública, ¿no? Son, es de contingencia. Para defender la moneda. Claro. ¿No? Para cumplir su objetivo que está en la Constitución, que es la estabilidad monetaria. Ahora, esto va a tener que pasar por un proyecto de ley, o sea, ya es un proyecto de ley, va a tener que aprobarse porque esto es un cambio a la ley orgánica del Banco Central de Reserva. O sea, si se aprueba esto es un cambio a la ley orgánica del BCR. ¿O modificación? Habría que revisarlo, ¿no? Pero creo que lo más importante es que, independientemente de cuál sea la iniciativa, tener claro cuáles son las funciones, para qué sirve el Banco Central, cómo lo está desempeñando ese papel y si de verdad esta es una estrategia que va a resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo está en una actividad ilegal, ¿no? Que viene creciendo de manera muy rápida y se va asociando con otro tipo de economías ilegales. Claro. Tratar de resolver un problema que tiene larga data a partir de la acción del Banco Central, no pareciera ser una solución real. Ojo, sí, no, bastante preocupante esta propuesta del Congreso de la República y da para darle una mirada 2 hasta 3, 4, 5, porque lo que se está planteando no es poca cosa, ¿no? Es digamos, darle ciertas funciones a un Banco Central de Reserva que de por sí está funcionando bastante bien. Entonces, las preguntas es quién está proponiendo, cuáles son los objetivos detrás de un proyecto con esta magnitud y el contexto siempre que hay que entenderlo. En junio acaba Reinfo, probablemente se amplíe o no, quién lo sabe. Y se está trabajando una ley MAPE en el Congreso de la República con ciertas ideas y ciertas también posturas que responden a ambiciones individuales en el Congreso de la República. Eso es bastante claro. Víctor, te agradezco. Gracias por la participación. Víctor Fuentes, economista de IP, estuvo con nosotros.